Sobreviví a un accidente para descubrir que fui traicionado por mi pareja y mi hermano del alma. A veces pienso que todo lo que viví fue una mentira cuidadosamente construida, una ilusión que me vendieron durante años y que yo acepté porque necesitaba creer en algo real, en alguien real. Conocí a Julieta cuando ambos teníamos 20. La típica historia universitaria, clase compartida, una broma tonta, luego una conversación interminable en el pasillo. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a salir. En cuestión de meses. Ya compartíamos todo: casa, rutinas, proyectos. Nos volvimos inseparables. No éramos la pareja perfecta, pero éramos reales. Eso me gustaba. Peleábamos de vez en cuando, pero nunca por cosas graves. Al menos eso pensaba en ese momento. El amor que sentía por ella era profundo, casi devocional. Julieta se ganó también el cariño de mi familia, de mis amigos, especialmente de Sebastián. Mi mejor amigo desde la infancia. Él estuvo en todas, desde las tardes de consola y pizza hasta los peores días de mi adolescencia. Lo consideraba un hermano. Él parecía feliz de vernos juntos. Durante los primeros años con Julieta todo fue sencillo. La rutina era nuestra amiga, cocinábamos juntos, veíamos películas en la cama, nos reíamos hasta quedarnos dormidos, a veces hasta hablábamos de tener hijos. Ella trabajaba en una clínica odontológica. Yo en una empresa de diseño. Nada espectacular, pero lo suficiente para vivir bien. No necesitábamos más. Mi círculo era pequeño, pero sólido. Tenía a Julieta, tenía a Seba, tenía a mi familia cerca. Mi vida era tranquila, casi demasiado tranquila. En mi cumpleaños número 28, Julieta me organizó una cena sorpresa, invitó a mis padres, a mis colegas, a Sebastián, a mis primos. Todo fue perfecto. Recuerdo que, esa noche, me miró con una sonrisa que no le había visto antes. No era la sonrisa de siempre, era algo más íntimo, más profunda. Me abrazó con fuerza y me susurró al oído: quiero que esta vida sea contigo hasta el final. Esa frase se quedó grabada, como si fuera un ancla emocional, un compromiso tácito. Yo le creí. Lo aposté todo. 3 meses después, mi vida se detuvo. Iba manejando de regreso del trabajo. Un cruce con semáforo dañado. Un camión que no frenó. Un impacto que me arrancó todo de golpe. Lo último que recuerdo es el sonido del claxon, seguido de un estallido metálico después. Oscuridad. Desperté. Semanas más tarde, con tubos en la garganta, con la cabeza cubierta de vendas, el cuerpo inmóvil. Frente a mí estaba Julieta. Ojeras marcadas, el rostro apagado. Se veía como si no hubiera dormido en días. Cuando me vio abrir los ojos, lloró. Me tomó la mano con tanta fuerza que pensé que me la iba a romper. ¿Estás vivo, amor? ¿Estás vivo? Su voz temblaba. Quise hablar, pero no pude. Solo asentí con la cabeza mientras intentaba entender qué carajo estaba pasando. Me dijeron que estuve en coma 10 días, que sobreviví de milagro, que tenía fracturas múltiples pero que iba a recuperar la movilidad con el tiempo. Durante las semanas siguientes, Julieta no se despegó de mí. Me traía comida casera, me leía libros. Me ayudaba a mover los dedos. Me acompañaba incluso cuando me enojaba con los médicos, cuando lloraba por frustración. Sebastián también venía. Menos seguido, pero aparecía. Traía regalos, cargaba mi celular, me hacía reír con sus idioteces. Yo me sentía afortunado. Pensaba que había tocado fondo. Pero que, al menos tenía a los míos, pensaba que con ellos podía reconstruirlo todo. No sabía que, mientras yo estaba en coma, se estaban encargando de destruirlo por completo. Cuando volví a casa, pensé que la parte más difícil había quedado atrás. No fue así. Al principio, todo era silencio, el tipo de silencio que no se nota hasta que se vuelve incómodo. Julieta intentaba mantener la misma energía de siempre. Pero ya no era igual. Las sonrisas le salían forzadas. Las respuestas llegaban con segundos de retraso. Las noches eran breves.
las caricias, escasas. Culpé al estrés, a lo traumático del accidente, a mis propios cambios físicos, a la inseguridad que me dejó el cuerpo magullado, lento, limitado. Pensé que tal vez necesitábamos tiempo, que todo se iría acomodando con paciencia, pero no, había algo más. Una noche, mientras cenábamos, noté que Julieta evitaba mirarme. Cortaba su carne con excesiva concentración, como si le preocupara romper la porcelana del plato. Pregunté cómo había estado su día. Respondió en monosílabos. Le pregunté si algo andaba mal. Dijo que no. Pasó otra semana. Entonces empecé a notar pequeñas cosas. Su celular, siempre boca abajo, sus horarios cambiantes, su risa nerviosa cuando le mencionaba a Sebastián. No eran cosas graves si se tomaban por separado, pero juntas formaban una figura incómoda. Una tarde, mientras ella salía a hacer unas compras, me levanté a caminar por el pasillo. Aún me dolía la pierna izquierda, pero ya podía moverme solo. Fui a la sala, revisé la mesa, encendí el televisor. No quería espiar nada, solo distraerme, pero al mover un libro que estaba junto al control remoto cayó su cuaderno de notas, ese viejo cuaderno marrón donde siempre anotaba citas médicas, recetas, listas de compras. La tapa estaba mal cerrada, se había atascado con una hoja suelta. La curiosidad me ganó. Leí solo una línea. No puedo seguir mirándolo a los ojos sin pensar en ese día. La letra era suya, lo sabía, la había visto escribir así 1000 veces. No decía quién, no decía qué día. Pero esa frase me perforó algo adentro. Esa noche no dormí. Julieta llegó como si nada. Guardó las cosas en la alacena. Su duchó, su acostó. Yo me hice el dormido. Esperé a que su respiración se volviera lenta. Entonces me levanté, tomé su celular del cargador. No tenía contraseña hasta ese momento. Nunca la había necesitado. La pantalla se desbloqueó. Revisé sus chats, nada raro en WhatsApp. Nada sospechoso en llamadas. Pensé que había sido una locura mía, una paranoia, hasta que abrí Telegram. No eran muchos mensajes, pero estaban ahí, conversaciones borradas. Solo quedaban fragmentos. Algunas respuestas sueltas, lo suficiente como para saber que algo existía. Mensajes de voz eliminados, imágenes que ya no estaban. Pero uno de los contactos era claro. Sebastián. Había un solo mensaje que ella no había borrado. No debimos haberlo hecho, no así. No ese día, el mensaje era viejo, de hacía semanas. Exactamente el día después de que desperté. Me senté en la cama. El teléfono temblaba en mis manos. El pecho me ardía. Me faltaba el aire. No tenía una prueba sólida. No tenía una confesión. Pero sabía, lo sabía. Al día siguiente. No dije nada. La miré distinto, eso sí. Intenté actuar normal. Pero algo se había roto. Mi cabeza no paraba de reproducir la frase. No ese día. ¿Qué día? El día que volví a abrir los ojos. El día que me dijo llorando que estaba feliz de tenerme de vuelta. Ese día. Lo había besado después de haber estado con él. Me acarició la mano, sabiendo que unas horas antes estuvo en otra cama. Esa tarde, llamé a Sebastián. Le dije que quería verlo. Me dijo que estaba ocupado. Lo intenté de nuevo la noche siguiente. No respondió. Al tercer intento, me bloqueó. Ahí supe que no era paranoia. El bloqueo de Sebastián no fue solo una evasiva. Fue una confirmación, una confesión silenciosa. A partir de ese momento, todo lo que había estado contenido dentro de mí comenzó a pudrirse. La rabia no explotó, se fermentó. No grité, no confronté. Solo observé. Julieta notó el cambio casi de inmediato. Me preguntó si algo me molestaba. Dije que no. Me miró con esa expresión de siempre, como si esperara que yo me quebrara y confesara lo que pasaba. Pero no lo hice, no todavía. Durante las noches, apenas podía dormir. Me despertaba sobresaltado, a veces empapado en sudor.
Imaginaba escenarios imposibles de borrar, ellos dos, juntos, en mi casa, en nuestra cama. Yo conectado a máquinas, luchando por respirar. Mientras ellos respiraban juntos, jadeaban juntos, se tocaban con las manos que después me consolaron. El asco no era lo peor, era la traición. No solo por Julieta, por Sebastián, que estuvo a mi lado desde niño, que conocía mis miedos, mis derrotas, mis inseguridades. Eso fue lo que más dolió. No el sexo, no el engaño físico. Lo insoportable era saber que dos de las personas que más amé en el mundo se miraron entre sí y decidieron que yo no importaba. Una semana después ya no podía más. Esperé a que Julieta llegara del trabajo. Estaba en la cocina, sacando las bolsas del supermercado. Le pedí que se sentara. No levantó la mirada, sabía. Solo murmuró, «Vas a decirlo». Asentí. Sé lo que pasó mientras estuve en coma. Ella se quedó en silencio, ninguna negación, ningún intento de defensa, ni siquiera una expresión de sorpresa. Solo bajó la cabeza, respiró hondo, y luego, con una voz quebrada, dijo, «Fue un error. Uno solo. Me sentía sola. Tenía miedo de que no despertaras». No sé cómo pasó, me reí. Una carcajada seca, hueca, sin humor. ¿Un error que se borraba a medias en Telegram? ¿Un error con mi mejor amigo? Su rostro se deformó, no de rabia, de vergüenza. No dijo nada más. No tenía cómo justificarse, yo tampoco necesitaba escuchar más. Le pregunté cuántas veces. Dijo que una. Le pregunté si fue en la casa. Silencio. Le pregunté si él la había buscado o si fue idea de los dos. Otra vez, silencio. Las respuestas estaban ahí. No hacían falta las palabras. Esa noche dormí en el sofá. A la mañana siguiente, empacó una maleta pequeña y se fue a casa de su hermana. No me pidió perdón, no suplicó, no intentó justificar más nada. Solo se fue. Y dejó detrás un vacío distinto al del accidente. Ese se sintió físico desde. En cambio, fue espiritual. No lloré. No esa semana. Pasaron días sin que dijera una palabra a nadie, ni a mis padres, ni a los compañeros de trabajo. Solo salía a caminar. Comía poco, dormía mal. Me preguntaba en qué momento dejé de ser suficiente. Me torturaba pensando si hubo señales antes que no quise ver. Fue culpa mía. Fui demasiado frío, demasiado confiado. ¿Tuve la culpa de estar en coma? Un día me crucé con la hermana de Sebastián en el supermercado. Me miró con ojos tristes. Me abrazó sin decir nada. Luego murmuró, «Lo siento. Si sirve de algo». Él tampoco se perdona. No respondí. ¿Qué podía decir? No buscaba que él se perdonara, ni ella, ni nadie. Lo único que quería era recuperar mi paz. Y no tenía idea de cómo hacerlo. Han pasado 3 meses desde que Julieta se fue. A veces todavía espero escuchar el ruido de sus llaves en la cerradura, o su voz bajando por el pasillo mientras se queja del tráfico. Pero lo único que hay ahora en esta casa es silencio, no el silencio tenso de cuando todo empezó a romperse. Este es distinto, más profundo, más frío. No volví a saber nada de Sebastián. Borró sus redes. Cambió de número. Lo despidieron de su trabajo, según me dijeron. Él mismo renunció antes de que el escándalo se hiciera más grande. Parece que alguien vio algo. O escuchó más de la cuenta. Sus padres me mandaron una carta. Me pidieron disculpas. No la abrí. No quería más palabras vacías. Más explicaciones que no pedí. A Julieta la vi solo una vez más. Fue hace una semana, en la calle. Ella cruzó al otro lado sin mirarme. No sé si me vio o si simplemente no quiso hacerlo. No me importó, o eso quise creer. Mis padres me han dicho que debería salir más. Mis amigos insisten en que no puedo quedarme atrapado en esto, que no fue mi culpa, que la vida sigue, pero no entienden. Nadie entiende. No se trata solo de una infidelidad, ni de una traición de pareja. Fue la combinación perfecta de abandono, deslealtad y traición de sangre.
Fue una puñalada que vino de donde jamás esperé. Fue ver cómo las personas en las que más confiaba me desarmaban pieza por pieza, mientras yo luchaba por mantenerme con vida. No tomé venganza, no grabé ningún video viral, no le conté al mundo lo que hicieron. Simplemente los borré, no porque no duela, sino porque revivirlo una y otra vez duele más. A veces me pregunto qué hubiera pasado si ese día no hubiera tomado ese camino, si hubiera salido del trabajo unos minutos antes, si el camión hubiera frenado, si nada de esto hubiera pasado. Pero entonces recuerdo que no fue el accidente lo que destruyó todo, fue lo que hicieron después. Ahora vivo solo, sigo trabajando desde casa, la pierna ya no duele tanto, el cuerpo responde mejor, la mente va más lento, hay días en los que pienso que voy a estar bien, otros en los que todo se desmorona de nuevo con solo oír su nombre en una película o ver una pareja abrazarse en la calle. Pero sigo aquí respirando, de pie, sin buscar justicia, sin cerrar del todo, sin perdonar, solo sobreviviendo.